evalúas primero nuestro corazón, Señor, y tú estás interesado en la disposición de nuestro corazón al momento de dar más allá de una cantidad, como aquella ofrenda de la viuda, Señor, que en su corazón, Señor, había una gratitud extrema, Señor. Pero entendemos que tú mides nuestro corazón, Señor, y permítenos que siempre que bendigamos tu casa, lo podamos hacer con alegría, con gozo, como dice tu palabra, no porque haya una obligación, no porque algo nos esté haciendo falta, no porque queramos negociar contigo alguna bendición. Al contrario, Dios, es una muestra de nuestro agradecimiento muy poco de todas las bondades que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Invito a los servidores a que puedan pasar. Y mientras los servidores pasan a recoger la ofrenda, yo le voy a pedir a usted que abra la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 3. Bueno, y el domingo pasado se estuvo hablando acerca de, ¿quién me recuerda? Eso, ¿quién dijo armadura? ¿Dónde está? Ah, muy bien. Acerca de la armadura de Dios y la armadura del hombre, ¿cierto? Y seguramente el predicador nos hacía una analogía entre cómo era vestir la armadura de Dios y cuáles eran las características de vestir la armadura de Dios y cuáles son las características de vestir la armadura del hombre. Y una persona sensata, hablando en términos de la iglesia, hablando en términos de Cristo, ¿cuál armadura optaría por utilizar? La de Dios, ¿cierto? Gracias, Aleja, por decirlo ahí fuerte, porque están como tímidos. Bueno, pues algunas de estas analogías que se hacía acerca de la armadura de un soldado, hablaba del cinturón de la verdad, ¿cierto? Del corazón de la justicia, del calzado del evangelio de la paz, del escudo de la fe, del casco de la salvación y de la espada del espíritu, ¿cierto? Que más allá de que uno diga tengo el casco de la fe puesta, es una analogía que estaba haciendo el escritor, aduciendo a que en la bondad de Dios el cristiano se debe revestir de las herramientas que Dios le dio o con las cuales Dios lo dotó para que pudiera vivir una vida digna de su llamado, ¿cierto? Entonces no es que si usted no salió con la Biblia hoy ya está desarmado, no, hay que cargar la Biblia, hay que ir a la iglesia con Biblia, hay que leer la Biblia, pero en esencia, más que tenerla en el bolsillo, más que tenerla en la casa abierta, en un salmo o en un libro, en un versículo que nos llame la atención, el hecho de utilizar la armadura nos invita a vivir esa palabra, ¿cierto? Y por eso hablamos de que este año nuestro lema está centrado en vivir una vida digna del llamado al que fuimos precisamente llamados, ¿cierto? Así que yo quiero que usted me acompañe a leer este hermoso texto. Voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera, usted me puede seguir ahí. En 1 Corintios capítulo 3, leo desde el versículo 1 y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quién está escribiendo esta carta? ¿Me recuerdan, por favor? Pablo estaba como bravo con la iglesia de Corinto, ¿cierto? La intención del texto. Miren que otras cartas las inicia diciendo gracia y paz a vosotros, ¿cierto? Como muy amoroso. En esta Pablo estaba como un poquitico, como que su genio no era el mismo de cuando estaba escribiendo gracia y paz, aunque lo estaba escribiendo con mucho amor y lo vamos a ver. Os di a beber leche, versículo 2, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado
Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a dejar hasta ahí. Yo quiero que usted me acompañe a hacer una oración porque el tema de hoy es un tema bien interesante. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Señor, tú nos has provisto la oportunidad de estar en tu casa una vez más en esta mañana. Y yo te pido, Dios, que por tu gracia, por tu bondad, Señor, en primer lugar, tú perdones, Dios, nuestro corazón errado, nuestro corazón errático, y tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder atender tu palabra conforme a lo que tú en realidad quieres decirnos. Como siempre te pedimos como equipo de predicadores, permítenos siempre enseñar la verdad, Señor, a tu iglesia, para que tu verdad sea multiplicada a las familias de la iglesia, a los conocidos de la iglesia, con quien tenga contacto la iglesia de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Ya habiendo sido revestidos de la armadura de Dios, ya habiendo sido transformados, la iglesia desde sus inicios se enfrentó a un gran problema que del libro que tomamos como base para el estudio de este primer semestre, Una iglesia conforme al corazón de Dios, del doctor Miguel Núñez. Parte del problema dentro de la iglesia se causa o proviene a través de las divisiones que se suscitan, y el escritor lo denominaba como una plaga. La división la denominaba el escritor en el libro como una plaga. Y hoy vamos a hablar precisamente de la división y la cura del descontento, hablando de la iglesia. Hoy no estoy hablando acerca de lo que pasa afuera. Hoy estoy hablando acerca de lo que desafortunadamente muchas veces pasa en las iglesias. Y para que usted no se sienta tan mal, ni yo me sienta tan mal de que algunas veces estas cosas sucedan entre nosotros, vamos a irnos un poquitito hacia la iglesia primitiva, ¿cierto? Allá en Hechos, después de que se había establecido la iglesia y había empezado a crecer, empieza a suscitarse la primera división en la iglesia, y esta sucede cuando algunos judíos, el texto en Hechos capítulo 6, si usted lo quiere leer, lo puede tomar en nota, lo lee en su casa. En Hechos capítulo 6, los judíos denominados helenistas, que se denominaban judíos helenistas porque eran judíos de raza judía, pero habían sido criados o habían convivido fuera del territorio judío y habían sido criados como con costumbres griegas y otras costumbres, pero al final su raza era judía, y estaban cuestionando estos judíos a los judíos de raza pura, por decirlo de alguna manera, o que habían vivido siempre en el territorio judío, de que estaban descuidando a las viudas. Y los apóstoles se enfrentan a esta primera división en la iglesia. De hecho, el texto dice que empezaron a crecer los discípulos, y a medida que empezaron a crecer los discípulos, se suscitó un problema. Y el problema es que unos estaban en desacuerdo con otros. El motivo cualquiera, porque la división puede ser cualquier motivo, pero en este caso el motivo era que unos judíos decían que los otros no estaban cuidando bien de las viudas, que era uno de los reglamentos de servicio para la iglesia. En ese sentido, se reúnen los apóstoles y dicen, bueno, vamos a tomar una decisión. Y Gerson hace un par de varios domingos, si usted lo recuerda, nos enseñaba acerca de las características de un diácono, de un servidor, y ahí es donde seleccionan a hombres puros, hombres espirituales, hombres serios, hombres que vivían una vida digna para atender las mesas y para servir a las viudas, para quitar ese problema y esa queja que estaba en ese momento, que estaba suscitando una división en la iglesia.
La palabra plaga, si yo lo busco como una definición en internet o como una definición más bien como definición tácita de lo que significa, se asemeja a una calamidad de amplia propagación, ¿cierto? Cuando uno dice hay una plaga, no es capaz que llegaron un poquitico de ratones, cuando se habla de una plaga de ratones o una plaga de langostas, no es que llegaron un par y se comieron un par de matitas, no. O se habla de una plaga es que es un eje de alto impacto que causa un gran problema a gran escala. Y cuando el escritor asimila o asemeja la división con una plaga, significa que ese pequeño problema puede causar una gran catástrofe, un gran problema a gran escala. Un par de capítulos más adelante en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 15, se tiene que emitir un edicto porque algunos cristianos decían que los gentiles debían circuncidarse. Gentiles es cualquiera que no es judío que creía en Jesucristo, nosotros, ¿cierto? Y decían, deben circuncidarse, y otros decían, no, Pablo decía, no, porque somos salvos por gracia, la ley, no, esos rudimentos de ley no son los que salvan creer en Jesucristo, y ahí se tiene que emitir un edicto y nuevamente se controla una división. Pero quiero centrarme un poco en qué es la división en esencia y de dónde nace la división en esencia, y también quiero aclarar que no es la división de la iglesia. Y quiero partir por contarles que la división de la iglesia, inclusive de cualquier unión que haya, no nace de algún factor externo, sino nace del corazón caído del hombre. Lo acabamos de leer, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, no puedo creer que ustedes se estén comportando como niños, es lo que le está diciendo en lo que acabamos de leer. Pablo está sorprendido, no puedo creer que se estén comportando como niños. Les quise dar alimento sólido, pero tengo que volverles a dar leche porque son ustedes unos niños. Pablo está haciendo alegóricamente diciéndole a la iglesia que está en un estado de inmadurez espiritual. Y que la división se presenta a causa de inmadurez. Fíjense ustedes el motivo por el cual la iglesia de Corinto estaba dividida. Porque unos decían, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y me gusta más cómo predica este, y a mí me gusta más cómo predica el otro, ¿cierto? Pónganse ustedes a pensar que ustedes estuvieran peleando, que me gusta más como predica Pedro, no, a mí me gusta más como predica el pastor, no, a mí me gusta más como predica Jonathan, y que se arme un conflicto en razón de eso. Y Pablo le pega un sacudón a la iglesia y les dice, no sean infantiles, no sean inmaduros. Uno predica, el otro también, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios y nadie ponga un fundamento distinto. Versículos adelante y vamos a hablar de eso. Así que quiero llevarlos a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿cierto? Esta parte de los textos base que tenemos para este año. Con toda humildad y mansedumbre. Yo quiero que si usted tiene un resaltador o un esfero, subraye esas dos palabras ahí en su Biblia. Tranquilo, Dios lo perdona por ponerle esa raya en la Biblia, no se preocupe, ráyelo ahí. Humildad y quiero que esa no la subraye tanto como la siguiente. Soportando, quiero que la encierre en un círculo, o si tiene un resaltador de diferente color. Con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron ustedes también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Así que antes de hablar de las consecuencias y de las posibles formas de división, yo quiero hablar de lo fundamental y es cuál es el cimiento para evitar la división.
Normalmente solemos pensar que la división entre las iglesias se encuentra en términos de denominación, ¿cierto? Algunas iglesias tienen una forma más emotiva de ejercer la alabanza, otras unas más conservadoras, y pensamos que esos son ejes de división. Y yo quiero aclararle que no necesariamente eso es un eje de división, que yo me peine hacia este lado y que Juan Pablo utilice otro peinado, no significa que estemos divididos. Ahora, cuando son factores no fundamentales de la doctrina, ¿cierto? Porque, y ahí quiero hacer la misma aclaración, cuando hay una denominación, si podemos llamar denominación, que tiene pensamientos distintos a temas de envergadura doctrinal, como por ejemplo cuestionar la resurrección de Cristo o la suficiencia de Cristo para la salvación, ahí no nos enfrentamos a una división. Eso no es una división, es simplemente una equivocación acerca de la doctrina fundamental. Y eso ya deja de ser una división. Que cantemos nosotros cantos más conservadores, de pronto mucho más emotivos otras iglesias, eso no hace parte de algo que ejerza una división en la iglesia. Pensar distinto no necesariamente nos tiene que desunir. Nosotros ocasionalmente con Gerson, con el pastor, nos sentamos a conversar acerca de temas teológicos y ocasionalmente nos encontramos con diferencias acerca de algunos factores que no son esenciales en la doctrina. No implica la diferencia del fundamento como Jesucristo, no implica el fundamento de Jesucristo como eje único de salvación, simplemente son temas no ajenos, sino adyacentes a la doctrina, que no necesariamente haga que nosotros nos peleemos y nos dividamos. Por eso quiero dejar muy claro que para que haya unidad en una congregación y en una iglesia, cada uno de nosotros debe tener claro cuál es el fundamento y cuál es la cabeza y cuál es nuestra posición en ese cuerpo. Colosenses 1, versículo 18 dice, y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice el texto. ¿Qué es preeminencia? Para que todo tenga la prioridad, para que en todo tenga el primer lugar, para que en cualquier cosa esté antes de cualquier otra cosa. Es decir, no hay división en una congregación cuando se entiende que antes de cualquier cosa está Jesucristo. Y es la cabeza de la iglesia. Ahora, la iglesia no es una institución humana, es lo primero que nosotros tenemos que entender. Yo he aprendido a corregir, y es más un tema de forma que de fondo, esto no afecta a un tema doctrinal, pero yo cambio la palabra de decir, bueno, yo voy a mi iglesia o a la iglesia o a mi iglesia donde yo voy y he corregido esto porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios, es una institución divina, no es una institución humana. Es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, la iglesia debe someterse a su cabeza y su autoridad y su cabeza se llama Jesucristo. Esto no implica, o más bien aclaro esto porque nosotros no estamos sujetos a determinar, a sujetarnos a opiniones personales. Y en esto quiero ser muy enfático porque esto causa una gran plaga y un gran problema. Y es que si usted habla con las personas que están afuera de Dios, yo les quiero decir algo. Por lo menos el 99% de las personas que están afuera han escuchado de Dios. Y por lo menos ese 99% tiene un mal referente de alguien de la iglesia o que estaba dentro del cuerpo de la iglesia de Dios. Es más, seguramente muchos de nosotros fuimos lastimados en algún momento por parte del cuerpo de Dios. Y cuando nuestros ojos están fijados en el hombre, es fácil ser parte de ese 99% que está afuera. Porque si yo pongo mi confianza en el hombre, probablemente me voy a defraudar.
el pastor que yo seguía y lo defendía capa y espada, y yo decía que no tocaran al ungido de Jehová, resulta que cometió un error, pensó mal, tomó malas decisiones y se apoderó de cosas que no le correspondían, y ahora yo ya no creo en el evangelio porque todos son una parranda de ladrones y mentirosos. No, no todos son una parranda de ladrones y mentirosos. Todos somos una parranda de pecadores. Porque mi confianza no puede estar puesta en un hombre. Por eso yo tengo que predicar la verdad a las personas. Sí, no se fije en él. Tampoco se fije en mí. Ponga sus ojos en Cristo. Él sí es la perfección. A esa perfección queremos llegar. No es que eso nos dé carta abierta para hacer lo que queramos. Al contrario, admiramos tanto la hermosura y la perfección de Cristo que queremos llegar a esa hermosura, como dice la palabra. La división ocurre cuando los hombres intentan tomar el lugar de Cristo dentro de la iglesia. Esa es la realidad. Juan 17:21, mire la oración que hace Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tan importante es la unidad para Dios que el mismo Jesucristo, haciendo una oración, le dice a Dios: por favor, que todos sean uno solo, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que realmente tú me enviaste. Quiere decir que Jesús estaba muy interesado en que sus discípulos se comportaran como uno solo. Y eso es supremamente importante que nosotros lo tengamos. Nosotros podemos pensar diferente de otra persona, pero en el egocentrismo que tenemos, en nuestra envidia, en nuestro ego, que hace parte de nuestra naturalidad pecadora, de nuestro corazón caído, no podemos permitir que eso haga que yo lastime a un hermano. Porque qué comunión habría en venir a la iglesia y decir: yo me siento acá porque esa señora se sienta allá. No tiene sentido, ¿cierto? Como que mi mano estuviera brava con esta mano y no se ayudara y tenemos que alzar una maleta. No, hágale usted, yo no la voy a alzar. No, pues hágale usted entonces. No, no tiene sentido, hacen parte del mismo cuerpo, hacen parte de la misma función. De hecho, ellas obedecen lo que la cabeza les ordene obedecer, se mueven porque mi cerebro les envía un impulso nervioso para que se muevan. No es que ellas hagan lo que quieran, es que si mi cerebro ordena levantar esto, lo van a levantar, y si mi cerebro dice que lo hagan las dos manos, lo van a hacer las dos manos. Así en esencia funciona la iglesia. No la cabeza, el pastor, la cabeza Cristo, lo que ordenó Cristo, el mandato de Cristo hace que nosotros nos tengamos que mover en relación a ese mandato. ¿Y cuál es el peligro en el punto 2? El peligro de la división de la iglesia. El peligro real es un ataque a la gloria de Cristo. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Pablo advierte la división de la iglesia como una señal de inmadurez. Lo decíamos hace un momento. Y la división realmente surge por intereses personales o tradiciones humanas que quieren reemplazar la palabra de Dios. Fíjense lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿no? Yo soy de este, pero yo soy del otro. Y nosotros muchas veces hemos caído en ese error, en esa emoción. No, es que yo prefiero ver las predicaciones de este, no, me gusta más este, y nosotros incluso tenemos preferencias. Insisto, las preferencias no tienen problema siempre que el eje doctrinal no se ve afectado. En ese minuto no hay una división. El que capaz tiene una madurez más alta debería invitar a su hermano y compartirle una palabra y una enseñanza. Pero para enseñar tienes que aprender. Y para aprender tienes que estudiar, y para estudiar tienes que dedicar tiempo. Así que cualquiera de nosotros debería estar en la capacidad
de poder evangelizar a otra persona. Hay un libro maravilloso que está leyendo el pastor y que yo le dije que me lo prestara apenas terminara de leerlo, que se llama Todos somos teólogos. Maravilloso, estoy leyendo el prólogo, porque todos tenemos la capacidad, debemos tener la capacidad, no es que todos la tengamos, todos debemos tener la capacidad de poder hablar de Dios, para hablar de esta unidad precisamente. La iglesia se desune porque tiene conceptos distintos porque estudian de manera indistinta o no estudian la palabra y se quedan con lo que pasa los domingos en la iglesia. Es un gran error, hermano, que usted se quede con las predicaciones que tenemos en la iglesia. Tenemos un grupo de WhatsApp donde les enviamos normalmente el link donde quedan subidas las predicaciones. Está maravilloso que usted entre, está fenomenal que usted las estudie, pero ese no debe ser su eje único de aprendizaje. Usted debe dedicarse en su casa a estudiar las escrituras y debe dedicarse a estudiarlas de manera organizada. Pero no abra la Biblia y, mire, aquí. No. Vamos a estudiar este mes el libro de los Salmos. Vamos a estudiar este mes el libro de los Hechos. Vamos a estudiar el libro de Mateo. De hecho, al final de la Biblia, siempre en la concordancia, incluso hay orientaciones de cómo debería usted estudiar la Biblia para que la estudie en un orden cronológico y la entienda mejor, para que adapte mejor su conocimiento. Pero en casa hay que hacer esto, porque si no hay un mismo sentir, que es lo que dice la Escritura, que dice acá, que habléis todos una misma cosa. ¿Cómo podemos hablar una misma cosa si todos los días y todas las semanas no vamos nosotros a la misma fuente de agua? No podemos hablar una misma cosa. ¿Cómo? Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo podemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer si nos alimentamos de cosas diferentes? ¿Ustedes creen que si dos hermanos gemelos que a uno lo alimentan con proteína, con vegetales, con una carga buena de carbohidratos, a los 30 años va a tener la misma condición física y contextura de uno que lo alimentamos de solas hamburguesas, de solos perros calientes? No van a tener ni la misma contextura, no van a tener ni siquiera el mismo rostro. De hecho, probablemente uno tenga unas afecciones de salud bien graves versus el que se alimentó sanamente. Por eso, para estar unidos tenemos que tener una misma fuente de alimento. ¿Cuál es la fuente de alimento? La palabra. Pero aquí usted tiene que pensar como piensan los cachorros. ¿Y cómo piensan los cachorros? Vean ustedes que cuando nacen los cachorros, y estoy hablando no de perritos, sino de cachorros ya en el safari de África, los cachorros que se mueren son cachorros que no fueron capaces de tomar la teta de la mamá. Y los que tomaron y agarraron teta de la mamá siempre van a ser cachorros más fuertes. Entonces, la fuente está disponible. La leche está disponible. Pero puede haber cachorros más flaquitos que otros, porque algunos no agarran con fuerza la fuente. ¿Me explico? Por eso se generan divisiones. Y eso es parte de lo fundamental. En Tito 3, 10 y 11, que esto lo quiero aclarar precisamente con lo que decía hace un momento, dice, libro de Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Yo quiero remitirme un poco a la parábola que enseñaba Jesús del trigo y de la cizaña. ¿Saben todos qué es cizaña, cierto? No es meter chisme, no es eso, eso es una traducción muy colombiana. La cizaña es una espiga muy parecida al trigo. Es una planta y muy parecida, se parece mucho al trigo, pero su fruto de espiga es vástago, es paja, no sirve para hacer pan. Exactamente, no es productiva, pero crece junta.
Y Jesús en la parábola dice, el reino de Dios es similar a un cultivo de trigo, donde crece también la cizaña. Y los discípulos que no entendieron bien cuando Jesús hizo la explicación, le dice, ¿y por qué no quitar la cizaña? Entonces Jesús les dice, la cizaña tiene que crecer junto con el trigo. Y en su momento el segador vendrá y recogerá y separará la cizaña del trigo. Y hace una aclaración perfecta de lo que pasaría analógicamente con el trigo y con la cizaña, al fuego eterno a quemarse y el trigo para producción, ¿no? Pero fíjense que Jesús advierte que no se corta la cizaña. De hecho, dice, al cortar la cizaña puedes cortar también el trigo, lo que sería peor, hablando en términos de agricultura. Y a veces creemos que no, es que la iglesia no está predicando y por eso es que la sociedad está como está. No, es que la maldad está como está porque la iglesia no está predicando. Yo quiero decirle algo, mi hermano. Nos podemos salir, dedicar 100% a predicar y la maldad va a seguir existiendo porque Jesús lo advirtió. La cizaña crece junto con el trigo. Nuestro trabajo es sembrar. Nuestro trabajo es enseñar, nuestro trabajo es predicar, pero cuando pasa algo dentro de la iglesia, el escritor advierte que a un hombre que causa divisiones, después de una y otra recomendación, capaz que este no es trigo, sino es cizaña. Y el texto dice, deséchalo. Este deséchalo no es, dele una patada, sáquelo de la... No, este deséchalo es, no vuelvas a tomarlo como algo que debas poner dentro de tu casa. No es tu referente, ¿ya? Capaz que aquí entre nosotros cualquiera nos invitaría a estar en su sala y capaz que estaría tranquilo si se le quedó algo en su cuarto y se tiene que ir 3 segundos a su cuarto y nosotros nos tenemos que quedar 2 minutos en la sala. Estaría tranquilo, ¿cierto? Pero con un extraño capaz que no estaría igual de tranquilo. Capaz que ni lo entraría a la casa, ¿cierto? A esto se refiere con deséchalo. Ya no hace parte, ya lo amonestaste, le explicaste, le predicaste, le enseñaste, lo amonestaste y no entiende que este está pervertido y ya está condenado por su propio juicio. Deséchalo. No se trata de tolerar todo tipo de enseñanza o práctica, sino de proteger la unidad basada de la verdad en Cristo. Insisto, la división no puede ser medida como no, es que nosotros estamos divididos porque es que Glorita piensa que Cristo resucitó y que en él hay salvación y yo pienso que no, que la salvación es por lo que yo haga y por lo que yo logre. Ahí ya no hay una división. Aquí ya hay una diferencia de base doctrinal. Eso no genera una división, significa simplemente, no es una división, simplemente porque división es de cosas iguales, que se parten. Pero esto ya nos hace distintos, hay una diferencia doctrinal de base. Y ahora, esta división se da, como les dije hace un momento, por la condición caída que tenemos nosotros como seres humanos. Porque yo quisiera, porque yo creo que lo hago mejor, pero sí miro la hermanita cómo se vino, uy, sí miro cómo estaba vestido, pero sí miro eso, no, ni siquiera me saludó, yo no la voy a saludar el próximo domingo, faltaba más. Cuando yo hago eso, ¿de dónde creen ustedes que salió ese problema? ¿De que la hermana no me saludó? No, ¿de dónde salió ese problema? De acá, de mi orgullo, que dice que ella me tiene que saludar y si no me saluda está en un problema porque es que yo soy Pedro y cómo no me van a saludar. No, no se trata de eso. El problema no fue que no me saludó, el problema es que tengo orgullo en mi corazón, egocentrismo en mi corazón. Y cuando eso sucede, usted es consciente de que eso sucede. ¿Y sabe qué tiene que hacer la próxima vez que vea a la hermana? Ir a abrazarla.
y decirle, ¿sabe? Me encanta tanto saludarla. Y le aseguro que si usted le dice a su hermana que le encanta mucho saludarla, ella la próxima vez va a mirar, va a saludar a la hermana que le encanta que yo la salude. Y se acabó el problema. Pero ¿de dónde nació el problema principal? De nuestro corazón. Siempre queremos aclarar esto. El pecado no está fuera, el pecado parte de nosotros. Las circunstancias nos generan tentación, pero el libro de Santiago aclara que cada uno es tentado conforme a su concupiscencia, a sus propios deseos. No es que la mujer tenga la culpa de ser eje de tentación del hombre, o no siempre, pero el gran porcentaje de las ocasiones es el corazón del hombre que hace pensar mal acerca de una mujer. Y así funciona con todo el pecado. Por eso quiero ir a Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 11 al versículo 13, este versículo 13, usted, de hecho, sin que lo busque, lo vamos a decir todos, ¿vale? Filipenses 4:13, allá se acordaron, ¿cierto? Listo. Filipenses 4:13. Dígame. Listo. Ahora vamos a leer el versículo 11 y 12 para que usted contemple y después de ese volvemos a decir amén. ¿Listo? ¿Vale? ¿Hacemos ese trato? Bien. Dice, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, estoy enseñado con todo y por todo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer. Ahora sí, digamos otra vez todos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y otra vez diga, amén. ¿Cierto? El texto no está dando una emotividad que usted puede lograr todo lo que se proponga. No es la razón. Seguramente alguien con disciplina y trabajo puede lograr lo que se proponga, ¿cierto? Y si es la voluntad de Dios, así va a ser. Claro, todo requiere disciplina. No estudié para el parcial, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me lo tiré. Dios, la iglesia no tiene razones de pura predican, pura mentira. No, amigo, usted tiene que estudiar para pasar. El texto está diciendo que el cristiano está preparado para cualquier situación, porque es Cristo quien le fortalece. Porque la forma en la que nos paramos ante una división, ante un problema, ante una dificultad, causa el efecto de cómo salimos de esa situación. Y si cuando yo me enfrento a una dificultad y a un problema, digo, ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? Si yo iba a la iglesia todos los domingos y si yo hago esto y hago esto y hago esto y hago esto y hago lo otro, ¿y por qué me pasa a mí esto? Y cuestionamos a Dios, ¿por qué a mí? Mire al vecino, vea, toma todos los fines de semana y nunca tiene problemas de plata, yo sí. ¿Tendrá que ver eso con el contentamiento que tengamos que tener? Debemos estar preparados, como Pablo dijo, en todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, eso es mucho mejor que cualquier cosa, porque si estás bien, tienes a Cristo que te fortalece, pero si estás mal, también tienes a Cristo que te fortalece. Estar en Cristo no es un pase para estar perfecto y para vivir siempre con lo que yo creo que se llama bendición. Porque lo que yo creo que se llama bendición no es bendición, es terrenal. Cuando yo pienso en que tengo a Cristo que me fortalece, esa es la real bendición. No importa si te hacen daño, no importa si tu familia te dio la espalda, no importa si te quedaste sin trabajo, no importa si alguien en quien confiabas mucho te dio una bofetada y te traicionó, no importa, hay alguien que no te va a traicionar. Se llama Jesucristo porque todo lo puedes en Jesucristo que te fortalece. Y cuando yo entiendo eso, mi posición dentro de la iglesia empieza a cambiar y el descontento de la iglesia empieza a dejar de ser por tener expectativas equivocadas o una falta de satisfacción en Cristo. Cuando la iglesia pone su mirada en Cristo y no en las circunstancias, la división desaparece.
La confianza en las promesas de Dios es clave para que podamos estar contentos, para que podamos estar satisfechos, para que podamos estar gozosos. La insatisfacción surge cuando olvidamos que Cristo es suficiente. Yo quisiera decirle que su vida va a ser perfecta y que estar en Dios va a implicar que usted cumpla todas las metas y los sueños que tiene. Pero quiero decirle que eso ni es el propósito de Dios, ni es lo fundamental en Dios. Seguramente Dios nos ama y también nos bendice a través de nuestro trabajo, a través de nuestra disciplina, a través de nuestro esfuerzo, podamos adquirir una casa o de pronto comprar un carro o de pronto mejorar alguna condición de vida, pero eso no es lo esencial. Hoy hay dinero, mañana no tenemos ni idea si hay dinero. Y esto pasa en 30 segundos. ¿Han escuchado el evento Black Friday? ¿Cierto? Todos los noviembres hay un evento grandísimo que se llama Black Friday. Black Friday traduce Viernes Negro. ¿Sabe de dónde viene este estamento de Viernes Negro? Estados Unidos, la potencia mundial de economía, un viernes, su bolsa cayó, su bolsa económica cayó a puntos de pérdida extrema, donde millones de familias quedaron en quiebra. Y hubo mucha hambre en Estados Unidos. Hubo mucha hambre, hubo mucha quiebra, hubo mucha pérdida económica. Y a ese viernes de la caída de la bolsa se le llamó el Viernes Negro. Era Estados Unidos. Era la potencia del mundo. Y en un día su economía se fue a pique. ¿Qué le hace pensar que no nos puede pasar lo mismo a nosotros? Cuando pensamos que Dios nos quiere bendecir solo en ese aspecto, cuando creemos que estar en Cristo significa estar bendecido en ambientes materiales, eso causa división en la iglesia, eso causa descontento en la iglesia. Es más, eso causa que iglesias con pretensiones equivocadas se aprovechen de las personas por el deseo que tienen las personas de que les vaya bien. Capaz que no sea lo que nosotros queremos escuchar, pero cuando yo leo la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Lo está diciendo Jesús, para que usted no piense que lo escribió de pronto, no, de pronto fue Pedro ahí en un momento de pronto Pablo estaba ahí medio bravito y escribió, no. Lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra paz, nuestro reino está instituido más allá de lo que pase acá. Por eso nuestra condición para tener, o más bien el antídoto para una división, siempre va a estar en asemejar nuestra vivencia a través de lo que hace Jesucristo. Efesios 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Diga conmigo, se ayudan mutuamente. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale, yo te tengo que ayudar. Yo te tengo que ayudar. Nos tenemos que ayudar, dígale. Dígale, esto es mutuo. Muy bien. Según la actividad propia de cada miembro, cada uno recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia madura es o se reconoce porque cada miembro busca edificar a los demás en amor en lugar de su propio beneficio. Son claves para evitar la división y promover la unidad. ¿Se acuerda las palabras que usted resaltó ahí en el libro hace un momento? ¿Quién me las puede leer nuevamente, por favor? Esas 3 palabritas que subrayó. Humildad, mansedumbre, soportándonos. Vea lo siguiente.
Humildad y mansedumbre suena ahí bien, ¿cierto? Ay, humildad, mansedumbre. Pero ¿por qué el escritor dice soportándonos? Porque van a haber diferencias entre nosotros. Pero ¿cómo tengo que soportar a mi hermano? Con paciencia, con amor, sabiendo que hoy él puede estar cometiendo un error, pero mañana puedo ser yo. Soportándonos significa que si el hermano falla, yo no le voy a decir, como le decían los papás a uno, ¿cierto? Le dije, le dije. No, eso es soportarnos, es con paciencia, con mansedumbre, con humildad. Significa, escuche bien lo que le voy a decir. Siempre ponga a la otra persona en primer lugar antes que usted. Siempre ponga a la persona en primer lugar antes de usted. Llegó a la iglesia, así haya muchas sillas. Invite a la hermana a sentarse en una silla. Piense en la hermana primero que usted. Llegaron con los tintos. Antes de tomar el suyo, verifique quién aún no lo ha tomado. Dele un tinto a ese hermano. Le aseguro que si usted repartió los tintos y se quedó sin tinto, usted va a estar más feliz que si se hubiese tomado ese tinto. Porque siempre es mejor dar que recibir, dice la Escritura. Así que si quisiera hacer una conclusión acerca de lo fundamental del eje, de la división como una plaga dentro de la iglesia, nosotros nos encontramos afortunados de la congregación que Dios nos ha permitido participar, porque siempre encontramos en los hermanos amor, siempre encontramos un abrazo, siempre encontramos un saludo honesto, un saludo sincero. Eso no quiere decir que no hayan habido diferencias. En ocasiones han habido diferencias que hemos podido resolver como hermanos, porque eso somos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que una vez me peleé con mi hermana. Mi mamá nos sentó y me hizo la siguiente retroalimentación que se me quedó grabado para toda la vida. La dijo cuando tenía 8 años, pero se me quedó acá. Y me dijo, son solo ustedes dos. Y si se pelean, ¿en quién van a encontrar apoyo? Si cuando yo me voy de casa, solo quedan ustedes dos. Y se me quedó clavado eso en la cabeza y busqué tratar de no volver a pelear con mi hermana, aunque hemos incluso tenido diferencias muy grandes, pero siempre busco, incluso ahora de grandes, estar para ayudarle y para servirle, porque solo éramos nosotros dos. Ahora le digo a la iglesia, somos nosotros, juntos, uno solo, contra un mundo perdido que nos necesita unidos, porque si nos cogen desagregados, no vamos a enseñar la verdad de Cristo, por lo menos no de manera correcta. Así que si queremos eliminar esa plaga de la división, tenemos que comportarnos como se comportó Cristo. Y déjeme cerrar con esto para decirle cómo se comportó Cristo. Isaías en su profecía lo escribe muy bien. En silencio fue a la cruz. Sufrió en silencio. Enmudeció, dice la Escritura. No dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Se imagina usted a Jesús caminando por la ciudad con la muchedumbre abucheándolo? Hay una canción de Santiago Benavides que dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cuál sería esa mirada? Esto lo estoy haciendo por ustedes, decía Jesús. ¿Qué tal si me acompaña a orar? Amado Dios, perdona por favor nuestro corazón caído, Señor, lleno de egocentrismo, de envidia,
que muchas veces busca lo propio. Yo te pido que nos perdones, Dios. Perdónanos por cada vez que hemos lastimado a un hermano de nuestra congregación. Perdónanos si de manera consciente o inconsciente hemos lastimado a alguien. Hoy, Señor, convencidos de que tú eres la cabeza y de que tú eres suficiente, queremos rogar que nos permitas ser una iglesia unida en ti, Señor. Que nos comportemos como tu cuerpo, siendo tú la cabeza, el único director, el único